Buenos días, queridos hermanos y hermanas del barrio 1 de Murcia. Espero que estéis todos bien. Esta semana que estamos ahora mismo, vamos con la ayuda de la Sociedad de Socorro y también por parte de la Presidencia de Quórum y el Obispado. Hemos invitado a algunos hermanos para compartir su conocimiento con nosotros de algunos temas que consideramos muy importantes. Temas relacionados a nuestra preparación personal, ¿vale? Temas como el almacenamiento, la mochila de emergencia y otros temas que se ha hablado incluso en la última conferencia y que no se puede pasar desapercibido. En el día de hoy escucharemos un discurso o un testimonio, una experiencia personal de nuestra hermana Magda, también apoyada por su querido marido Jorge Seguí, sobre la importancia de la mochila de emergencia, ¿no? ¿Qué es la mochila? ¿Para qué sirve? Todas las mochilas son iguales, tenemos que llevar todas las mismas cosas. ¿Cuándo tenemos que montar? ¿Cuándo tenemos que actualizarla? ¿Para qué ocasión nos servirá? Entonces os invito que todos puedan ver esta presentación, que va a ser de mucho provecho, y estéis pendientes y atentos para todos los próximos vídeos que se subirá a lo largo de la semana. Un saludo a todos. Un saludo muy afectuoso para aquellas personas que me estén escuchando. Me ha pedido la presidenta de Sociedad de Socorro que hable unos minutos en cuanto a la mochila de emergencia. Para mí hay algo que es muy importante, y aunque en este momento el Señor nos está pidiendo algo físico, como es preparar una mochila de emergencia para 3 días, yo aquí quiero ir un poquito más allá, y creo que el Señor también nos está probando nuestra fe y nuestra obediencia en cuanto a todas las cosas que Él nos pide, que siempre nos dice que para Él todas son espirituales. Somos muy bendecidas con ser miembros de la Iglesia de Jesucristo y pertenecer a su reino. Tenemos acceso a un conocimiento que la mayor parte de las personas no tienen y que nosotros como bendición podemos disfrutar de él. Yo concretamente no he nacido dentro del convenio. Soy miembro de la Iglesia desde hace bastantes años, y a pesar de no haber tenido la bendición de disfrutar de todos los programas que la Iglesia tiene desde que los niños son pequeñitos, pero sí he tenido la bendición de poder asistir cada domingo a la capilla, participar de la escuela dominical y estudiar todos los libros canónicos que tenemos a nuestra disposición. En todos ellos, absolutamente en todos, el Señor nos habla de estos últimos tiempos. Incluso voy a ir un poquito más allá y remontándome al Antiguo Testamento, que son las escrituras que más antiguas tenemos. Ya en esos tiempos el Señor nos hablaba de prepararnos. Cuando José, el hijo de Jacob, fue vendido por sus hermanos a Egipto, el faraón en su momento le pidió que le explicara unos sueños que él había tenido. Concretamente, uno de esos sueños hablaba de 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, y voy a pararme ahí, ¿no? Aunque el sueño era más amplio, pero voy a centrarme en eso. Cuando él le explicó al faraón el significado de ese sueño, le habló de que esas 7 vacas gordas significaban 7 años de abundancia y las 7 vacas flacas 7 años de escasez. Él, que era un miembro fiel, obediente a las cosas del Señor, ya programó en ese tiempo, en esa época en que las 7 vacas gordas era un periodo de abundancia, de guardar para los momentos en que viniera la escasez, que eran las 7 vacas flacas referidas a los 7 años de escasez, ¿no? O sea que con esto quiero decir que ya el Señor en todo momento nos ha hablado de que estemos preparados para momentos de emergencia.
En esta conferencia general que hemos escuchado hace poco tiempo, se nos ha mencionado muchas veces de que si estáis preparados no temeréis. Y yo agrego a eso: cuando llega la emergencia, el tiempo de preparación ya habrá pasado. Voy a remontarme a hace ya unos cuantos años. Yo me bauticé en la iglesia y evidentemente, como todas las personas, supongo que son miembros conversos, al principio pues tienen poco conocimiento y desconocen muchísimas cosas, ¿no? Y yo, al poquito tiempo de bautizarme, fui llamada como presidenta de Sociedad de Socorro de lo que entonces era un distrito, el distrito de Elche. Siendo presidenta de Sociedad de Socorro en esos años, planeamos, mis consejeras y yo, una actividad que estaba relacionada con la mochila de emergencia. Las hermanas que me estén escuchando, que recuerden aquella época, pues se pueden ubicar en el Salón Sacramental de la Capilla de Elche, un salón sacramental bastante grande, y estaba completamente lleno de hermanas. Y fue la primera vez que yo escuché hablar de la mochila de emergencia. Había una hermana que llevaba más años que yo y que le asignamos que hablara en cuanto a la mochila de emergencia. Y ella, en un momento de la actividad, cuando ya había pasado la comida y todo lo que conllevaba la actividad, pues se puso a hablar de la mochila de emergencia, hablando de cada una de las cosas que están relacionadas con esto, ¿no? Y en ese momento preciso, después de haber terminado esa actividad y venirnos a casa, a mí me hizo pensar, porque yo desconocía, era una persona muy nueva y desconocía pues muchísimas cosas de la iglesia. Y me hizo pensar y recapacitar en cuanto a lo que había estado escuchando en esa actividad. Y puedo decir que ahí yo lo único que hice fue ser obediente, porque yo desconocía muchísimas cosas, como he dicho, y lo único que hice fue ser obediente. Y yo siempre he vivido bajo un presupuesto. En mi hogar siempre se ha vivido bajo un presupuesto y ciñéndonos a ese presupuesto que se establecía, ¿no? Y yo no había contado con ningún dinero para ninguna mochila de emergencia. Y lo que pensé en ese momento fue vender unas joyas. Yo no soy una persona de llevar muchas cosas puestas encima. Me gustan las joyas, pero muy discretas. Y yo tenía algunas joyas de regalos que había tenido de mi madre, de mi esposo, y vendí parte de esas joyas que tenía para poder ser obediente a lo que el Señor me estaba pidiendo en ese momento, y era poder preparar una mochila de emergencia. El Señor nos pide aquí también que seamos prudentes. Lo hemos escuchado en discursos de la conferencia. El Señor no nos dice que nos metamos en deudas ni en préstamos para preparar un almacenamiento o preparar una mochila de emergencia. Estas cosas se pueden ir haciendo paulatinamente. Lo que pasa es que si llegamos al momento en que ha pasado ya el tiempo de preparación, pues bueno, a lo mejor nos vemos un poquito más apuradas, pero no es necesario meterse en deudas ni hacer ninguna cosa extraordinaria para preparar una mochila de emergencia. Yo hice eso porque me pareció lo más conveniente en ese momento. Y ahora ya, yendo concretamente al tema que es la mochila de emergencia, pues el Señor dice la diferencia que hay entre el almacenamiento y la mochila de emergencia. Muchas veces tenemos la tendencia de confundir las dos cosas. La primera es el guardar y conservar alimentos para un periodo determinado de tiempo. Y la segunda es tener un equipo o una mochila de emergencia para 3 días concretamente. Y eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de prepararla, porque evidentemente no vamos a meter en la mochila cosas que no van a ser necesarias. Por eso que dice, necesidades a cubrir que tiene la mochila de emergencia. Es cubrir 3 necesidades básicas: refugio, alimentación y agua. Cuando habla de refugio, es una tienda de campaña, cada uno que la compre con arreglo a sus posibilidades, pero una tienda de campaña para poder refugiarnos en esos 3 días en el supuesto de que lloviera o hiciera otro tipo de inclemencias del tiempo. Un saco de dormir, evidentemente. Eso ya cada persona tiene que adaptar esta mochila a sus necesidades.
porque antes nos daban una lista estándar de ciertas cosas que había que meter en la mochila. Y está muy bien tener una orientación, pero cada persona tiene unas necesidades y hay que tener en cuenta también si es para una persona, para dos o para una familia. Todas esas cosas, lógicamente, hay que tenerlas en cuenta. Eso en cuanto a lo que es la mochila en sí, con la tienda de campaña, saco de dormir. Y ahora vamos a la alimentación. Yo tengo que comentar que en todos estos años, que han sido ya bastantes, desde que nosotros preparamos la mochila de emergencia, hemos tenido que ir haciendo diferentes reestructuraciones, porque yo entonces tenía 30 años y ahora tengo 64. Entonces, cada vez que hemos hecho esas reestructuraciones, nos hemos ido dando cuenta que hemos tenido que ir aligerando el peso de la mochila porque no teníamos la misma edad, evidentemente. Entonces, hemos tenido que ir cambiando bastantes cosas porque lo que en el momento que nosotros preparamos la mochila, o sea, en el momento que nosotros la preparamos, pues metimos cosas que era lo que se podía meter en ese momento en cuanto a la alimentación, como eran latas, el agua, cosas que pesaban bastante, que en los diferentes momentos que hemos ido reestructurando, hemos ido adaptando a lo que en ese momento se podía comprar, que era más moderno que lo que en su momento al principio, y hemos ido adaptando el peso a la edad que hemos ido teniendo, ¿no? La alimentación ha cambiado bastante, porque en aquel momento metimos latas de conserva, botellas de agua que pesan mucho, ¿no? Después, en cuanto a la alimentación, hemos metido barritas energéticas que no pesan prácticamente nada y tenemos que tener en cuenta que no vamos a comer lo mismo que cuando estamos en casa. Es una mochila de emergencia y eso es lo que básicamente tenemos que tener en cuenta a la hora de meter cosas en ella, ¿no? Entonces, como decía antes, hemos metido barritas energéticas, se pueden meter tarritos de miel, frutos secos, chocolate, cosas que no pesan mucho, pero que sí que nos aportan aquellos nutrientes que necesitamos para 3 días, ¿vale? El agua es básica, pero pesa mucho. Entonces lo que se recomienda es que se lleve una cantimplora de unos 2 litros de agua y un filtro, que la primera vez que nosotros preparamos la mochila no existían y que ahora ya sí, y que en su momento lo compramos y lo tenemos en la mochila, es un filtro que va a potabilizar y a filtrar el agua que encontremos en cualquier lugar. Entonces eso ya resta mucho peso en la mochila y es algo que es muy eficaz y que es muy recomendable. No es muy caro y lo pueden encontrar en internet o mirar en la tienda de la iglesia, que probablemente también lo encuentren. Bueno, he mencionado ya los alimentos que aporten energía, pero que tengan poquito peso. Yo puedo darle a la presidenta de Sociedad de Socorro una lista, que no sé de qué forma se la puede hacer llegar a ustedes, ¿no? Porque ahora estamos en una situación muy concreta y no podemos disponer como antes disponíamos de las cosas, pero yo se la puedo hacer llegar a ella para orientarles. Tienen que llevar también ropa, un recambio de ropa, ciertas cosas que van en la lista, como puede ser una radio con sus pilas correspondientes, cerillas para hacer fuego. Es que todo esto ya va en base a lo que ustedes crean conveniente en cuanto a las necesidades que su familia pueda tener. Yo le oriento eso, pero eso ya yo creo que cualquiera de ustedes, no hace falta que tengamos que entrar en muchos detalles, porque ustedes, lo mismo que yo, pues pueden pensar todas aquellas cosas que son necesarias, que no pesan mucho y que pueden ser muy útiles en esos momentos, ¿no? Y ya meter ustedes lo que crean conveniente. Un botiquín, y aquí habla del botiquín, que a mí me ha llamado la atención y que me parece muy interesante, porque podemos meter en un botiquín muchas cosas que a lo mejor después no sabemos ni cómo utilizarlas. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, porque de lo que se trata es de reducir peso. Entonces, aquí sugiere, entre otras cosas, en el botiquín, vendas normales, vendas elásticas, antiinflamatorios, calmantes suaves, desinfectante para heridas, tijeras, apósitos de gasa, esparadrapo, tiritas y medicamentos específicos que cada uno sabe lo que necesita. Y bueno, yo ya poco más puedo decir verbalmente, porque en la lista
que tenemos de la mochila son muchísimas cosas que yo puedo mencionárselas a pesar de que le mande la lista a la presidenta y ella tenga la forma de hacérselo llegar. Entonces aquí habla en cuanto a los artículos personales de aseo, como pueden ser toallitas perfumadas, pastillas de jabón, crema de dientes, un cepillo de dientes, aceite consagrado en el caso del sacerdocio, que es algo que se debe de llevar, un tubo de lubricante o vaselina. Y en cuanto a cosas de combustibles, pues habla de cerillas, que sean cerillas que estén a prueba de agua y a prueba de viento, una linterna, pastillas para encender fuego. Aquí habla de cohetes o señales de luces para hacernos ver en el caso de que nos hubiéramos perdido en alguna parte. Luego, bolsas de plástico con cierre hermético para que las cosas que van dentro de la mochila no se mojen en el caso de que se cayera la mochila en agua, cosas así, ¿no? Unos guantes de trabajo por si tienes que coger cosas que sean duras o ásperas, una brújula y un silbato. Y luego también menciona listas de teléfonos, monedas. Aquí habla de monedas por si había que llamar desde una cabina. En este caso ya tenemos unos móviles que se supone que tenemos que tenerlos bien cargados porque probablemente donde estemos no vamos a tener un enchufe para poder cargarlo, ¿no? Y luego aquellas personas que tengan bebés, pues los artículos que ellas puedan necesitar para los bebés, ¿no? Habla de dinero en efectivo y habla también de las escrituras, registros genealógicos, documentos legales, como puedan ser testamentos, pólizas de seguros, contratos laborales, pasaportes y cosas así. Entonces, pastillas potabilizadoras también, porque en el caso de que no llevemos el filtro del que yo he hablado antes, pues tener las pastillas potabilizadoras para poder potabilizar agua que veamos en cualquier charco o en cualquier sitio donde se pueda haber almacenado un poquito de agua, ¿no? Entonces, básicamente, esto es lo que es una mochila de emergencia. No hay que andar pensando mucho más porque hay que tener en cuenta, y repito, que es para 3 días. No es para una semana ni es para mucho más tiempo. 3 días, ¿por qué? Porque es el tiempo que se considera que los servicios de emergencia de la localidad donde vivamos pues puedan llegar a socorrer a las personas que estén en diferentes situaciones. Y básicamente es esto. Y yo lo único que puedo decirles y testificarles es de que a mí en todos estos años me ha dado mucha tranquilidad tener la mochila de emergencia preparada, tener almacenamiento en el hogar y tener un testimonio de que esto es verdadero, de que de todas las profecías que hemos estado escuchando a lo largo del tiempo, esa teoría ha terminado. Estamos en el momento en que las cosas empiezan a cumplirse y de que la proximidad de la venida de Jesucristo, lógicamente, si estaba cerca en tiempos de José Smith, pues después de 200 años, pues estará más cerca en estos momentos. Así que animarles a que sean obedientes a todas aquellas cosas que el Señor nos pide, porque es lo que quiere probar, nuestra obediencia. Y si somos obedientes, vamos a llevar a efecto la teoría que hemos aprendido y vamos a preparar, en este caso, que es lo que a mí la presidenta me ha pedido que hable, esta mochila que el Señor requiere que tengamos preparada para estos momentos. Esta es la Iglesia verdadera, no tengan dudas, y somos muy bendecidas con pertenecer a ella y pertenecer al reino del Señor. Y digo estas cosas en nombre de Jesucristo. Amén.